teniendo en cuenta que anoche se terminó cerrando la fase regular del torneo Apertura de la Liga Ceresina en un final realmente tremendo. Más allá de que esta última fecha se jugó en 3 segmentos, los 2 últimos partidos que se jugaron en el estadio Rafael Pepa, Libertad con Atlético Ceres Unión, y en Tostado, Atlético Tostado con Atlético Selva, realmente fue un final tremendo por el resultado, porque había mucho en juego. Lo decíamos anoche en la radio, ya había de los 8, 5 equipos ya clasificados: Unión de San Guillermo, San Lorenzo Ambrosetti, San Lorenzo Tostado, Central y Unión y Juventud de Bandera, y quedaban 3 lugarcitos para 5 equipos que lo disputaban, y además todos muy amontonados, Gonzalo, Sí. en cuanto a los puntos y en cuanto a la diferencia de gol. Así que tuvimos realmente un final apasionante. Buenas noches. ¿Cómo ¿Qué te tal? va, ¿Cómo te José? va? Buenas noches, Muy aquí bien. estamos. Bueno, en este caso, día jueves, ¿no? Sí. Edición especial, teniendo en cuenta que, bueno, Libertad el domingo no tuvo actividad, porque, bueno, debía enfrentar a este Atlético Ceres Unión, que tenían que jugar el domingo como lo hizo, el partido de ida de la final de la Copa de Plata de la Copa Departamento San Cristóbal frente a Central, justamente. Y bueno, llegaban a este partido, estos 2 partidos que se disputaron de la última fecha este día miércoles para ya cerrar la fase regular, que los 2 había mucho en juego. Sí. Porque bueno, definía clasificaciones, definía quiénes se quedaban afuera, definía las posiciones finales del primero al octavo. Y bueno, llegaba Libertad a esta última fecha, yo creo que lo decía ayer cuando arrancamos la transmisión radial, impensadamente Libertad a esta última fecha con la soga al cuello. Si bien dependía de sí mismo, porque ganando Libertad no dependía de lo que pasaba en Tostado, por ejemplo, con Atlético de Tostado y con Selva. Y terminaba cuarto. Exactamente. Pero yo creo que hace 3-4 fechas atrás, Libertad no imaginaba llegar a esta última jornada con esta situación, donde tenía posibilidades, si se daban algunos resultados, de quedar afuera, quedar eliminado. Cuando, bueno, en su momento llegó a los 12 puntos, dijimos, José, o es la base que se toma habitualmente, bueno, Libertad ya clasificado, ya está. Pero bueno, pasaron las fechas, Libertad no sumaba, el resto empezó a sumar, y se llegó a esta última instancia con esta situación, con un Libertad apremiado con el tema de la clasificación. Y bueno, así estaba dispuesto, enfrentando un equipo que también estaba muy necesitado, incluso más que Libertad, porque Atlético Ceres sí o sí tenía que ganar, no le quedaba otra. Por eso, bueno, en la previa uno imaginaba un partido atractivo por lo que había en juego, ¿no? Yo considero que su ilustración es la correcta. Soga al cuello. Y terminó Libertad esa fase regular con la soga bien ajustadita Hasta al que cuello. no tocaron el silbato final, sobre todo en Tostado. Y terminó de esa manera. Sí. Porque, sobre todo, el final en Tostado. Y si Atlético Ceres Unión, porque Hace un gol más. dependió de un gol Libertad. Sí. Si no, quedaba eliminado. Si Atlético Ceres Unión hace un gol más, Libertad queda eliminado del torneo. Sí, sí. Pasa a ser noveno. Claro. Porque Quedaba con los mismos puntos y con la misma diferencia de gol que Selva. Sí. Pero Selva tenía más goles a favor que Libertad. Entonces eso era lo que Correcto. favorecía al conjunto santiagueño y lo metía a octavo, y a Libertad lo eliminaba. Exactamente. Pero bueno, terminó siendo derrota de Libertad 2-1 anoche cuando recibió Atlético Ceres Unión. Un Libertad que, a ver, demostró distintos síntomas. Porque arranca bien Libertad, tiene eficacia, convierte, porque allá a los 10 minutos gana Libertad, sin ser tan superior al rival. No, el partido porque fue equilibrado. sí, porque sí. fue equilibrado. Pero los ataques de Libertad siempre insinuaban mucha más profundidad. Fueron más peligrosos que, sí, que con los más peligrosidad para el arco de Dalmau. Sí. Tuvo chances para marcar el segundo. Y aquí me quiero detener, porque en estas instancias definitorias y en lo que va a ser la liguilla, son muy importantes los detalles. Y muy importante la eficacia. Si en un mano a mano vos tenés 3 situaciones de gol, por lo menos tenés que convertir 2. Si convertís una, y tenés la chance de poder quedarte afuera. Sí, sí. El fútbol es así, de esa manera. Bueno, Libertad tuvo chance para convertir en esa primera parte y ponerse 2-0, como así también después Atlético Ceres Unión en ese mismo primer tiempo tuvo algunas insinuaciones y algunas claras, pero después, bueno, en el segundo tiempo Libertad, después del empate de Atlético Ceres Unión, que salió a jugársela y que nos llamó la atención que haya salido también en su centro delantero Vallejos, Sí, sí. pero bueno, terminó siendo fructífero, ¿no? Porque cambió un poco las características de ataque,
Atlético Ceres Unión. Sí, nada te asegura nada. Si Sí. hubiera puesto 3 delanteros, tampoco le aseguraba a Kaku Sí. que iba a ganar, pero bueno. Cambió características de ataque. Sí, exactamente. Pero Y- bueno, estas cosas tiene el fútbol, es Y así. Libertad, luego del empate Atlético Ceres Unión, lo decíamos en la transmisión radial, ahí sí ya la moneda estaba para cualquier lado. Sí, Y parecía que se inclinaba más para Atlético Ceres Unión porque era el equipo que tenía la necesidad. Porque aún con el empate estaba quedando afuera. claro, No exactamente. se necesitaba ganar. Pero bueno, hay cuestiones que después le vamos a analizar, después que veamos el compacto, las notas y de este presente de Libertad de cara a lo que se viene, que es nada más y nada menos que en la próxima instancia va a enfrentar a Unión de San Guillermo en el clásico próximo miércoles. Próximo miércoles en el estadio Rafael Pepa. Después vamos en el final con las placas y demás, vamos a estar detallando todo, cómo es ya las instancias de cuartos de final de esta liguilla. Y bueno, volviendo al partido de ayer, yo creo que en la previa lo positivo y también después que finalizó el partido, más allá del resultado final que no fue favorable a Libertad, fue que la vuelta de Juan Pablo Basualdo. Yo creo que eso era una situación que Libertad necesitaba, que Basualdo vuelva a estar en cancha. Por lo que significa justamente de mitad de cancha hacia adelante, porque a Libertad le venía costando el tema de la generación de juego, la generación de situaciones de gol. Había tenido muy pocas, sobre todo recuerdo el partido con San Lorenzo Tostado, muy escaso, le costó muchísimo Sí. generar situaciones. Y bueno, yo creo que la vuelta de Basualdo, sin lógicamente depender de él y de que sea el salvador del equipo, Sí, ni sí, mucho menos. Porque además, por su larga inactividad Claro, también. exactamente. Pero bueno, es una pieza que me parece que es clave en el andamiaje de Libertad de 3/4 de cancha para adelante, porque tiene gol, porque es un futbolista que te genera, y lo vamos a ver ahora en el compacto, que es un jugador que bueno que puede hacer que el resto también tenga situaciones. Claro, y que tenga asistencia. Exacto. Bien, ya nos metemos entonces en lo que dejó anoche en el Rafael Pepa por la última fecha de la fase regular. Libertad Atlético Ceres Unión. Noche fría, pero con temperatura Sí, dentro tolerable, dentro ¿no? de Se toleraba todo, la, sí. la temperatura. Claramente fue peor en aquel partido en el clásico con Unión de San Guillermo, ¿no? Donde ahí sí que realmente estuvo imposible de estar al aire libre anoche, abrigado bien, dentro de todo se estaba pasable. Ahí teníamos imágenes cuando llegaba el plantel de Atlético Ceres Unión, parte del vestuario, Libertad, ingresando al campo de juego. Y Libertad que iba a presentar un cambio. Ahí vemos la formación de Libertad, con Singer en el arco, Beltramino y Villafañe en los laterales, Martín y Galeano los marcadores centrales, Walter Viñolo el volante posicional junto con Bianco, Aguirre por un costado, Faticati por el otro, Basualdo y Puebla. Bien, quedó la placa congelada entonces de la formación de Libertad. Ahí vemos el ingreso de Atlético Ceres Unión. Con la pizarra parecía del entrenador. Sí, ¿no? sí, esa la sacaron de vestuario, ¿eh? Sí, y con una letra que yo conozco. Ahí vemos la formación del conjunto ceresino. Dalmau en el arco, Tolosa y Blanco los laterales, Barreto y Muñoz los centrales, Silva, De Sousa, Cimbrón, Rodríguez, Ezequiel Tolosa, que jugó por el sector izquierdo junto a Vallejos. La formación del conjunto de Alonso y Sainz. Sí, bueno, ahí lo vemos a Cimbrón muy adelantado, muy cerca de Vallejos. Lógicamente no era específicamente esa la posición, sino más cercano a Silva. Así Una lo, especie pero de doble 5. Pero sí, es un futbolista que va fue hacia un, adelante. volante, fue un volante que terminó varias jugadas como 8. Sí, bueno, pero eso fue después cuando lo cambiaron de posición. Lo van a mandar a Alves de Sousa más centralizado y a Cimbrón sí lo van a abrir prácticamente como un extremo por la derecha. Que es donde le generó mucho riesgo a Libertad, sobre todo en el segundo tiempo. Ahí lo vemos a Natanael Aguirre en el comienzo del juego. Libertad intentó atacar con pelotas bien abiertas por el sector derecho. Cruzadas, largas. Aquí lo vemos a Puebla, lo ve el movimiento, el desplazamiento de Aguirre para que saque el remate. Otra vez la reiteración. Levanta la cabeza Rodrigo. El remate del chaqueño
que se va apenas ancho. Otra vez Aguirre en acción. Sí, Libertad parado como imaginábamos en la previa, ¿no? Con Aguirre como extremo por la derecha, con su perfil invertido, con Afaticati por el sector izquierdo y bueno, con Juan Pablo Basualdo suelto delante de esa línea de volantes para estar cerquita de Rodrigo Puebla. Pero sí, el partido en los primeros minutos, los dos primeros 3-4 minutos es donde Libertad intentó hacerse rápidamente de la pelota. Bueno, tuvo esta situación que veíamos anteriormente. Y a Kaku le costaba. Si generaba algo más allá de esta acción aquí por la izquierda de Tolosa, era sobre todo por la derecha, por el lado izquierdo de la defensa de Libertad. Otra pelota cruzada a la derecha para Aguirre. Y el cierre del jugador Elías Tolosa. Centro de la derecha. En la salida Atlético Ceres Unión, la presión de Libertad bien alta. Recuperando el balón a través de Walter Viñolo. La habilitación, la diagonal. Esta levanta la bandera del asistente. Para nosotros esta es una situación muy habilitado, demasiado habilitado estaba Puebla. Acá se equivoca Schwarman levantando la bandera. La verdad que partía bien habilitado el número 9 de Libertad, pero bueno, la acción terminó siendo invalidada. A los 9 minutos, Sí. La tengo agendada esa jugada porque estaba habilitado. Y aquí llega el gol de Libertad. Un minuto más tarde, Rodrigo Puebla pone el 1-0. Pelota de la derecha. Ahí vemos la jugada. Aguirre con el centro. Jugador de Libertad que llega por el medio que no Era Faticati el que intentaba cabecear, no sé si alcanza a tocar, pero bueno, la pelota lo supera, nadie de Atlético la puede rechazar y le queda a Rodrigo Puebla para empujarle y poner el 1-0, un gol importante para Libertad, para el propio Rodrigo Puebla. Siempre es importante que los delanteros puedan convertir. Y bueno, tempranamente Libertad se ponía en ventaja y parecía que, bueno, podía llegar a ser una noche buena para Libertad porque, bueno, convertís un gol a los 10 minutos del juego, sabiendo la necesidad del rival que tiene que salir a ganar. Uno podía llegar a imaginar que Atlético iba a quedar realmente por momentos muy descompensado, que iba a ir hacia adelante y que Libertad lo podía aprovechar. Si bien va a tener situaciones, pero no lo va a poder lograr Libertad de convertir incluso un segundo gol que lo deje prácticamente en sentenciado Atlético de Ceres. Pero bueno, va a seguir insistiendo el conjunto rojo. Que le dé la tranquilidad como para empezar a manejar más la pelota y tener el control del partido porque era muy equilibrado. Aquí una buena habilitación de Basualdo para Villafañe. Eso es lo que consigue Libertad con la presencia de Basualdo. Claro, exactamente. Esperar el tiempo justo para la llegada de un compañero. En este caso Villafañe, que saca un remate mordido. Sí, yo creo que le quiso dar como una especie de 3-2. Bueno, aquí casi se complica Libertad entre Andy Galeano y Singer. La podría tomar con las manos aquí, me parece Singer, porque fue una pifia de Galeano en intento de rechazo. Pero bueno, quiso darle de zurdo al arquero, la pifió también y bueno, después la terminaron rechazando, pero casi se complica solo Libertad en esa jugada. Bueno, esta va a ser una buena individual de Tolosa. Fue por ahí de lo más claro que tuvo Atlético en el primer tiempo. Sí, tuvo un buen partido en general Ezequiel Tolosa. Se le escapa la pelota a Singer con lo justo. Se acuesta después arriba de la pelota porque bueno, se le había filtrado un poquito ese balón en el intento de atrapar esa pelota, que un pelotazo tremendo se come pobre Tolosa en la cara. Pero bueno, pudo continuar el número 11 de Atlético Ceres. Aquí una habilitación de Tolosa para Vallejo, que va a disputar el balón. Y aquí Sneller termina cobrando falta de Martín. El centro, el rechazo de Singer. A Libertad le llegaron mucho por los costados de la defensa. Bueno, sobre todo por los dos sector, laterales. sobre todo por ahora cuando ya Simbrón empezó a jugar por allá, es donde lo empezó a complicar a Villafañe. Aquí hay un tiro libre que tuvo Libertad, una situación clarita que no pudo concretar allí Basualdo. Y en esta primera parte era por el lado de Beltramino. Sí. Con Ezequiel Tolosa superándolo en un error en el cálculo de la pelota aérea. Que es fundamental cuando cruzan las pelotas tener esa certeza. Aquí
Aguirre atacando en el mano a mano. Yo creo que en esto también es importante la vuelta de Basualdo, porque Basualdo lo que logra con esto también en cancha es liberarlo un poco más a Aguirre, que no sea Aguirre el que tenga que ser el conductor del equipo, porque no tiene esa característica de ser un jugador pensante, pasador, sino más vale tratar de jugar el uno contra uno y resolver. Esta va a ser clara para Libertad. Este pase es claro de Basualdo. Claro, exactamente. Porque Tiene le hace esto, ¿no? rebotar en la parte interna de su pie izquierdo. Le erró el arco Rodrigo Y Puela. esta es la clara que tiene Libertad para poder marcar el segundo. Por eso digo la importancia de las situaciones que tenés, tratar de convertirla, porque bueno, después se te complican los partidos. Aquí me parece que llega incluso algo exigido allí Rodrigo Puela tras la salida del arquero. Y la pelota que se va fuera, tuvo una gran posibilidad de Libertad de convertir el segundo gol. Y lo dicho, otra vez por la derecha. Sí. Con Cimbrón por aquel sector, lo complicó mucho a Villafañe. Y en el segundo tiempo, bueno, vamos a verlo después más adelante, pero por ahí van a venir las acciones más peligrosas de Kaku. Sí, la de Puebla fue a los 35. Aquí un centro de Bianco, un desvío al jugador del conjunto de Atlético Ceres. Esta va a ser clara también el cabezazo de Galeano después Andy Galeano. de un tiro de esquina. A los 39. Le cae justo donde estaba Dalmau, porque si esa pelota iba un poquito más esquinada, yo no sé si Dalmau tenía la posibilidad de responder. Bueno, una situación media similar. Nada más que el cabezazo de más lejos va a potenciar el segundo tiempo favorable a Atlético Ceres. Bueno, aquí otra más para Libertad. Aquí no la puede puntear Basualdo. Sale bien Dalmau y se termina quedando con la pelota. Bueno, aquí sale Singer, la deja viva. El remate que después se va muy desviado. A Singer, que lo decía yo también ayer en la transmisión, lo vi más como más salidor en este partido, tratando de hacerse un poco más de cargo de su área. En otros partidos por ahí no lo veíamos salir tanto. Bueno, anoche intentó por ahí sacar con los puños. Bueno, y acá otra vez por la derecha, otra vez con Cimbrón, con mucho espacio. El remate cruzado que no termina siendo ni remate al arco ni centro. Pero Kaku complicaba por allí, por el sector izquierdo, la defensa de Libertad. Aquí toque de evolución por la izquierda, superando Tolosa. Aquí termina mal la jugada. Sí. Tolosa intentó buscarlo por el medio. Claramente la zurda no es su perfil, la de Tolosa, ¿no? Quedó demostrado en esta jugada. Centro. Y justito donde estaba ubicado Singer. Ya parte final del primer tiempo. Y Atlético buscaba el empate para irse al descanso con el partido igualado. Era más de estos tipos de arrebatos individuales, ¿no? Los mano a mano que proponía ahí Tolosa, Ian Cimbrón por el otro sector. Pero le costó, fíjate que no tuvo situaciones claras Atlético Libertad, tuvo mínimo la del gol y dos más, como para convertir un segundo tanto. Que bueno, no lo pudo hacer Libertad como para ampliar la diferencia y ir al segundo tiempo más tranquilo. Y otra vez con Cimbrón acá por este sector, perdón. Otro remate cruzado. Ahora acá ya instaló definitivamente sí, como un 7-8 Cimbrón. Y pensar que, José, nosotros los vimos a Cimbrón el año pasado jugando en marcador central. Marcador central, de dos jugó en Unión de Ercilia. Exactamente. Y bueno, ahora cumpliendo otra función en Atlético Ceres. Aquí otra vez Libertad, sale lejos de Dalmau. Rodrigo Puela con el centro, va a venir el rechazo, le queda Aguirre y después la jugada iba a continuar, pero bueno, no pudimos ver la parte final. Pero aquí sale muy lejos, logró Dalmau que no le quede nunca la pelota cómoda y de frente a Rodrigo Puela como para... Este es el cabezazo de Basualdo, exactamente, y él alcanza a manotear Nacho Dalmau. El córner para Libertad, la pelota al primer palo. El segundo tiro de esquina en forma consecutiva. Aquí Basualdo saca un hombre de encima con el centro. Valía, estaba habilitado. Acá queda, me parece que, no sé si es Silo Barreto que termina habilitando. Bueno, después la pelota no la puede calzar bien el jugador de Libertad. Y termina tocándola a Dalmau para el córner. Aquí termina pifiando Blanco. La pelota que le queda al jugador de Libertad termina cerrando el central. Ahí vemos la reiteración. Sí, complicado, Blanco no puede cerrar con su perfil menos hábil, ¿no? El zurdo le erra la patada.
después por suerte para él no pudo prosperar la jugada. Y esto es lo que le costó a los laterales de Libertad. Las pelotas cruzadas. Aquí le ganan a Beltramino. Porque va a ser una constante de Atlético Sí. Ceres Unión en el segundo tiempo. Esas pelotas cruzadas largas para Tolosa bien abierto por la izquierda y para Cimbrón bien abierto por la derecha. Esta es una aventura ofensiva de Villafañe que termina con un mal pase. Y este remate final. Córner para Atlético de la izquierda. Elevado al punto del penal. El Aquí, árbitro que termina cobrando sí, falta. cobra una falta, así, una carga sobre el arquero de Libertad. Libertad luego va a realizar modificación. Acá buen pase para Basualdo. Otra clara más para Libertad. A los 10 minutos del segundo tiempo. Fíjate, Sí, correcto. una habilitación de Bianco. Parte perfectamente habilitado Basualdo. Achica bien Dalmau, no es buena la definición del 10 de Libertad, pero otra situación desperdiciada para el equipo albiceleste con la posibilidad de aumentar la diferencia. Por eso yo insisto con esto que Libertad en este partido con respecto a los anteriores que venía disputando y que cayó, era más preocupante porque no generaba situaciones. Anoche por lo menos tuvo situaciones como para convertir, pero bueno, no estuvo fino en la definición. Va a tener que tratar de ahora de corregir eso. Esta es una situación insólita de Retamoso que levanta la bandera. Estaba perfectamente habilitado, acá se va a ver bien. La aguanta ya Rodrigo Puebla. Esto a los 11 minutos. Fíjate dónde está el La defensor, jugada. donde está Basualdo. Está clarísimamente habilitado. Imposible. Yo creo que. Disculpen. Tengo que pensar que es agrede. Y bueno, no Porque- sé, sinceramente no habría que preguntarle a Retamoso, porque fíjate, Porque va a venir fíjese el el pase posicionamiento. No, está muy Y habilitado. Está. No puede cobrar una posición lateral. Además, con una zona donde hay un desierto, pocos Claro, jugadores. no es el defensor y el delantero. Exactamente lo mismo. La primera situación, en el primer tiempo que cobra Fernando Suarma también. Una posición. Lo vimos nosotros de la cabina de transmisión, que nosotros vemos poco de noche. Y después la reiteración convalidó lo que nosotros pensábamos. Y ellos que lo tienen de frente. Sí, fue muy claro, ¿no? Yo creo que, a ver, o están distraídos, no están concentrados en el juego, o lo cobran a propósito. La verdad que no sé qué pensar. En esta sí, porque Basualdo me parece que intenta el pasito para salir, entendía que ahí es un Sí, pasito, en esta sí. Por ahí no entra justo Sí, en sí. poco, pero nosotros en la transmisión lo vimos que Basualdo salió. Claro, exactamente. Está correcta esta, la cobró correcta Retamoso. Pero la otra es muy grande. Bueno, es es muy que grande otra la vez habilitación. esta jugada, ¿no? Fíjate lo solo que quedó Cimbrón. Villafañe se fue muy adentro. Ahí vamos a ver la reiteración. Gana allí Kaku, una buena de Rodríguez. Fíjate, Veamos la posición de Álvarez de Sousa. A ver en el pase. A ver si está detrás de la línea de la pelota, es muy Sí. difícil. Sí, eso quería observar, que anoche rápidamente uno no alcanza Es que esta es, a muy, analizarla. esta es muy complicada porque, bueno, sí o sí tenés que tener una cámara en esa línea, porque es muy difícil de verla. Aquí va a venir la apertura para pero Cimbrón. veamos ahí. Bueno, no Y se es muy alcanza a ver. difícil. Claro, hay que ver en el momento que parte el pase dónde está justamente. Porque cuando la pelota viene hacia este sector, uno imaginando, ¿no? Bueno, y al minuto después del gol vino esta, José. Sí. Otra vez por el sector izquierdo de la defensa, otra vez Cimbrón. Fue, ni bien largó Libertad, perdió la pelota y vino esta jugada. Tuvo la chance Kaku rápidamente de ponerse en ventaja. Libertad, la verdad que tuvo muchos inconvenientes con las espaldas de los laterales. Aquí Sobre la- todo, bueno, por este sector izquierdo, ¿no? Donde, bueno, llegó el empate de Kaku y rápidamente tuvo esta situación Cimbrón. Bueno, Libertad deberá corregir esto. No solamente es por ahí, entre comillas, caerle acá a los laterales, sino también, y lo vamos a escuchar después en palabra protagonista, Libertad debió también hacer una presión un poquito más sobre los que son los lanzadores, ¿no? Los que son los que largan los pases para justamente esas pelotas lleguen a las espaldas de los laterales. Es una cuestión de errores de manera conjunta que, Sí, bueno, sí, de manera colectiva. colectiva, pero está exactamente. la parte individual también, ¿no? Porque Sí, me ni hablar. parece que también tuvo el error individual. Bueno, Eso aquí no cabe sale duda. Singer, una falta durísima, clara falta sobre el arquero de Libertad. Una pelota peligrosa para Dalmau. Sí, que creo que le alcanza a tocar con el puño, pero bueno, la pelota sigue su trayectoria. Aguirre, Basualdo.
el pase para Olivero, que ya Ya estaba estaba en cancha. exactamente. Habían ingresado Juanse Olivero y también lo había hecho Valentina Ávila. Se ha venido Walter Viñolo y Agustina Faticati. Bueno, acá está la jugada de la polémica. Esta va a terminar en gol de Bianco. Nosotros ayer lo explicábamos y yo creo que, bueno. Vamos a ir despacito con sí. esta jugada. Aquí Olivero está fuera de juego. Libertad protestó esta jugada y yo lo decía ayer en la transmisión. Reglamentariamente está bien lo que resuelve el asistente y el árbitro del partido. Porque acá, ¿qué es lo que pasa? Cuando Bianco intenta el pase, el defensor, ¿qué es lo que hace? Va al piso a cortar el pase, porque hay un jugador rival que va en búsqueda de ella, y ese jugador está fuera de juego. El defensor en ningún momento tiene el control de la pelota, es un intento de despeje, y eso no lo habilita después a Bianco para poder resolver, porque está fuera de juego en el inicio de la jugada, que en este caso Juanse Olivero. Para mí, reglamentariamente, es más, hoy lo estuve tratando de, incluso fui otra vez a la regla, vayan a la regla número 11, que es la regla del fuera de juego, Sí. y se explica clarito. Encuadra justo. Exactamente. Sí, no caben dudas, porque el rechazo al defensor tiene que ver con una acción de juego y no un pase. Exactamente. Y ese rechazo lo hace porque intuye que hay un rival que intenta jugar y que intenta hacer un gol sin saber el defensor que está en posición adelantada. Exactamente. Hay un gol, José, después si alguno quiere buscarlo, yendo al... Y este es un gol. El gol, bueno, una jugada similar tuvo Libertad en el primer tiempo. El córner de Benítez, el anticipo de Julián Rodríguez, lo repetimos también, lo analizamos porque, a ver, podía haber algún roce en el jugador de Libertad que va junto con Rodríguez. No, me parece que no. Pero no, es el cabezazo, me parece que es limpio de Julián Rodríguez. Y bueno, a los 33, Atlético Ceres Unión se pone 2-1. Sí. Que en este ida y vuelta Atlético Ceres Unión jugado, porque necesitaba un gol para que le dé la clasificación, necesitaba ganar, y esa pelota que se mete en el justo primer palo. entre Villafañe, que estaba pegado al palo, y el arquero Libertad, que estaba en el centro del arco. La pelota entró por ese sector, se terminó metiendo por ahí, no le dio tiempo a reacción al arquero de Libertad. Libertad va a ir a buscarlo. Le va a costar tener claridad ya en este momento del juego. Bueno, aquí el momento donde ingresa Coquio a los 38 del segundo tiempo. Lógicamente ya Libertad quemar todas las naves, poner gente ofensiva, por eso también... Coquio, ¿a quién reemplazó? A Beltramino, a Gaby Beltramino. Era jugar con 3 en el fondo prácticamente, sumar más gente de mitad de cancha hacia adelante, pero bueno, no le va a terminar resultando a Libertad. En Atlético también se hacía una variante más, el ingreso de Franco Paz. Se iba Ezequiel Tolosa. Aquí Atlético también de alguna manera trataba de cerrar el partido poniendo un volante de contención y sacando a un jugador ofensivo como es Tolosa. Ya lo último era esto, ¿no? Tratar de tirar la pelota al área, de ver a ver qué sucedía, si había algún error de parte de la defensa, si Libertad lo podía aprovechar. Sí, ya en el último campo del Atlético, la salida de Ezequiel Tolosa, que fue importantísimo, tuvo que ver ya también con el resultado. Claro. Y cómo estaba el juego. Aquí es un correcto cierre de José Luis Muñoz, yendo al piso. Libertad era tirar pelotas al área en algún momento. Por eso el ingreso de Coquio, tirarse Juanse Olivero, que es un jugador que también va bien de arriba. Pero bueno, no lo pudo lograr Libertad. Bueno, aquí una falta de Ávila sobre el jugador de Atlético, una clara infracción que bueno va a ser amonestado el jugador de Libertad en esa jugada. Y ya la parte final, me parece que jugaron 5 minutos más, fue lo que se jugaron, José. Sí, exactamente. Hasta los 50. Bueno, aquí otro centro más. Y bien Dalmau, que se lo vio bastante seguro al arquero de Atlético. Cuando tuvo que responder, sobre todo en este tipo de situaciones. Bueno, le tapó el mano a mano a Juan Pablo Basualdo. Y Libertad que lo seguía buscando, pero bueno, sin claridad. En ese momento Atlético de Tostado le estaba ganando 2-1 Atlético de Selva y con este resultado, bueno, se metía el CAT y se metía también, más allá de Atlético de Ceres, Libertad, más allá de que perdía. Un gol de Selva, lógicamente, lo complicaba a Libertad y lo dejaba eliminado. Y el final del juego. Bueno,
Victoria 2-1 Atlético Ceres Unión, que con esta victoria consigue la clasificación en un final realmente, reiteramos, dramático, porque era estar atento a lo que aconteciera aquí en el Rafael Pepa y también en Tostado con Atlético Tostado y Atlético de Selva. Bueno, cuarta derrota consecutiva de Libertad en el campeonato, un cierre que lo termina de esa manera, 4 partidos, un solo gol, si bien Libertad tuvo síntomas de mejoría con respecto a los partidos anteriores, pero está claro que le sigue faltando y a Libertad cuando le convierten, cuando le mojan la oreja, a Libertad después le cuesta desde lo anímico, porque esa mejoría de lo futbolístico que tuvo, al menos en el intento de mejorar, en el primer tiempo, después a Libertad le empieza a costar, porque ya por ahí son algunos arrestos individuales. Ayer, a ver, ¿quién ingresó en Libertad? Los cambios por ahí no le cambiaron la cara a Libertad. No. No le cambiaron la cara a Libertad. Sí, también bueno, entró William Cardoso, otro jugador también con características también, ofensivas. Coquio, sí. Exactamente. Bueno, Juanse Olivero. Sí, bueno, los cambios ya después también fueron una cuestión de que Libertad debía ir a buscar al menos el empate. Pero sí, un partido que, a ver, siempre de las derrotas en este caso hay que buscar, lógicamente, hacer hincapié en los errores, en lo que se cometió en ese tipo de situaciones y también buscar cosas positivas. Yo creo que Libertad en este partido puede agarrarse de algunas cosas, sí. Sobre todo de la parte ofensiva, porque esto lo venimos remarcando en los últimos partidos de Libertad, donde le costaba encontrar situaciones de gol y que eso lógicamente era más preocupante. En este partido Libertad se puede quedar un poco más tranquilo porque esas situaciones de gol aparecieron. El tema es ahora deberá afinar la puntería para el tema de tratar de convertir lo máximo posible. Sí. Porque la eficacia también empieza a ser importantísima. Exactamente. Pero bueno, yo creo que el mayor problema era el tema de la generación de situaciones de gol. Anoche las tuvo el gol y no menos de 3-4 situaciones más como para convertir. Pero bueno, no lo pudo hacer, lo dejó con vida Atlético y bueno, Atlético lo poco que pudo generar en ofensiva, bueno, estuvo realmente muy preciso con esos 2 goles que convirtió. Sí, ese mejoramiento por un lado, me parece que a Libertad le llegaron más que en otros partidos. Sí, también. Por las calles laterales, va a tener que ajustar, me parece que a Libertad deberá hacer un diagnóstico muy profundo del juego, pero debe hacer ajuste defensivo, eso está claro. Si bien los laterales la mayor parte del partido fueron superados, también tiene que ajustar en las otras líneas, por los centrales, en la recuperación de la pelota, en un momento también para que Libertad no lo sufra de esa manera. También tiene que ver con que Libertad en un momento cuando lo ganaba 1-0 y que podía llegar a tener el control del partido a través de la tenencia de la pelota, uno lo recuerda Gonzalo también en su comentario, se desprendía muy rápido. Sí. Se desprendía, recuperaba y se desprendía muy rápido. Una frase tan vieja y que yo la reitero: cámbiame de espacio que estoy apurado. Libertad tenía que serenarse, juntar más pases para poder empezar a inquietar y que se empiece a poner intranquilo y nervioso el rival. Bueno, ahora cuando escuchemos la palabra de los protagonistas, uno de ellos que le hicimos la nota es Juan Pablo Basualdo, va a hacer referencia a esto. Sí. Va a hacer referencia a esto. Bueno, porque siente el fútbol de esa manera. Exactamente, va a ser una referencia a esta situación. Así que, bueno, pero sí, está claro que Libertad deberá mejorar en el aspecto defensivo, que cuando uno dice el aspecto defensivo no es que solamente esto recae sobre los 4 defensores, porque habitualmente cuando se dice, bueno, Libertad no estuvo bien defensivamente, y a veces no solamente se trata de la última línea, sino de un conjunto, porque es lo que decíamos. Las pelotas que llegaban a las espaldas de los laterales era porque de algún lado venían. Sí. Y si vos no haces una presión correcta, ajustada sobre los que son los lanzadores para esas pelotas largas, bueno, lógicamente, si le das libertades, puede pasar esto. Y bueno, ayer Libertad me parece que también ahí falló, y por eso le dio este tipo de situaciones, porque vino el gol del empate con una pelota cruzada para Cimbrón, y al minuto del gol vino otra situación que terminó con un remate de Cimbrón que tapó el arquero de Libertad. Bueno, cosas para corregir. Bueno, vamos a las notas. Sí, después del partido dialogamos por el lado de Atlético de Ceres con uno de sus entrenadores, con Marcelo Alonso, que estuvo afuera de la cancha, que se lo veía que iba, venía, era un león enjaulado. Sí, parecía Becasese. Exactamente. ¿Vio? Y bueno, con José Luis Muñoz, uno de los
experimentado y capitán del conjunto rojo, y por el lado de Libertad lo decíamos con Juan Pablo Basualdo y también con uno de esos entrenadores, con Luis Rivero. Bueno, Marcelo, qué sufrimiento, te tocó vivirlo desde afuera, te veías de la cabina que Sí. ibas, venía, y bueno, finalmente lograron el objetivo. Buenas noches. Buenas noches a vos y a toda la audiencia. Sí, la verdad que sí. Era un partido recontra remil complicado. Nosotros veníamos a quemar el último cartucho, era acá. Un gran rival. Siempre es muy duro de lo que jugar contra Villa acá. Pero bueno, hoy se nos dio, gracias a Dios. Bueno, llegaron a esta última fecha con posibilidades después de algunos resultados que se habían dado. Dependía de ustedes, eso me parece que era también importante. Sí, siempre dependió de nosotros. Ningún resultado nos jugó a favor. Y bueno, había que apostar a esto. Los chicos se brindaron realmente muy bien. Jugaron un partido fantástico. Por ahí cometimos errores, que hay que mejorarlos. Pero sí, la actitud no tiene precio. Realmente jugaron un partido excepcional. ¿Cómo viste el partido en sí, en el desarrollo? Libertad se puso en ventaja rápidamente en el primer tiempo, después tuvo en el segundo tiempo un par de situaciones como para aumentar la diferencia, y estos partidos a veces también los detalles, y si estás certero en el arco rival, bueno, te puede dar la posibilidad de ponerte en ventaja, ¿no? Y dar vuelta al partido como lo hicieron. Por supuesto, era un partido, ellos también, nosotros estábamos un punto abajo de Libertad, o sea, estaba muy pareja la tabla, ellos también jugaban con eso, hicieron el gol, trataron de quizás jugar un poco más de contra. Nosotros encontramos el empate y después yo creo que por ahí le logramos manejar la pelota a los jugadores que ellos le generan, era el objetivo nuestro, pero bueno, se cumplió el objetivo que era que nosotros queríamos, ¿no? Bueno, con estos resultados estaba ganando el Cata a Selva, se está dando 3 clásicos en la liguilla, porque sea el clásico de Tostado, ustedes con Central y Libertad con Unión de San Guillermo. Ah, bueno, buenísimo. Pues bueno, con Central nos vamos a cansar de jugar, porque ya jugamos Claro, por Copa. Y por Copa y ahora otra vez. Pero bueno, el objetivo es esto, que disfruten este momento y después durante la semana, de lo que queda de la semana, porque nosotros venimos a jugar el domingo hoy y hay que volver a jugar el domingo, ¿no? Y el domingo, bueno, jugarían con Central. Otro clásico. Bueno, a lo mejor esta vez pueda ser para nosotros, ¿no? Marcelo, gracias por este tiempo y bueno, felicidades por la victoria y por la clasificación y lo mejor para lo que venga. No, las felicitaciones se les tienen que dar al plantel, porque uno trabaja, pero que ellos son los que después entran a la cancha y tienen que resolver los problemas. Y lo resolvieron muy bien. Consiguieron lo que tenían que venir a buscar, que era la victoria después de ir abajo en el marcador y bueno, lograron revertirlo y quedarse con el triunfo. Buenas noches y felicitaciones. Buenas noches, bueno, muchas gracias. Sí, yo creo que ahora con este triunfo estamos más tranquilos. Ahora esperar un lindo cruce con el clásico rival. Y bueno, se nos dio el partido, más allá que íbamos 1-0 abajo, no perdimos la fe, salimos a buscar y bueno, por suerte pudimos remontar el partido. ¿Pudieron lograr revertirlo en esta liga que está muy competitiva, muy difícil, ir perdiendo tan tempranamente? A veces es muy complicado poder revertirlo y eso me parece que ustedes deberán seguramente tomarse de eso, desde la parte anímica, de levantarse y tratar de ir a buscar el partido. Claro, yo creo que sí, ya ir uno abajo de visitante, viste, como que te cuesta mucho, ¿no? Pero bueno, siempre tuvimos la cabeza fría, tratamos de seguir jugando, de seguir presionando, de seguir llegando al fondo, terminar con jugadas y bueno, se nos dio. La liga esto ya es para cualquiera, ahora el mano a mano es para cualquiera, no ve los números de clasificación nada por el estilo. Así que bueno, esperemos hacer un lindo partido allá en el clásico. Bueno, se van a ver muy seguido con Central, ¿no? Porque están jugando por la Copa y ahora tendrán 2 partidos por Liga. ¿Cómo lo tomás estos partidos? Porque no es lo mismo que jugar con cualquier otro rival, la tensión es distinta. Bueno, es una ciudad que está volcada a este tipo de partidos, ¿no? Claro, yo creo que ahora lo más esperado, ¿no? Lo más esperado allá en la ciudad es el clásico. Y bueno, yo creo que ahora más que nunca vamos a tener que estar frío, por el tema de que el mínimo error te saca y ya quedas de vacaciones, así que bueno, trataremos de mejorar las cosas que hoy hicimos, que cometimos los errores y bueno, tratar de llegar de la mejor manera al domingo, tratar de recuperar a los jugadores. José Luis, bueno, gracias y bueno, decirte a disfrutar los partidos de los clásicos a veces es difícil, desde adentro se sufre más, pero bueno, disfrútenlo y ojalá que salga más allá de quien termine pasando esta serie, que sea un lindo clásico, que la gente también lo disfrute. Claro, como decimos, que sea fútbol y un lindo espectáculo. Muchas gracias. Muchas gracias. Primero, preguntarte cómo te sentiste, volviste después de mucho tiempo, buenas noches y bueno, ¿cómo estás, cómo te sentiste y cómo terminaste? Buenas noches, Gonzalo. No, por suerte terminé bien, por ahí era mucha la inactividad, entonces no iba a terminar todo el partido,
Pero bueno, por suerte no salí sin ninguna molestia, que era lo más importante, y terminé el partido bien. Bueno, ¿cómo explicás el partido? Porque se pusieron rápido en ventaja el primer tiempo, tuvieron chances para aumentar la diferencia, incluso más de 2-0, hasta incluso ponerse el 3-0 en algún momento, pero no aprovecharon la situación y después, bueno, sufrieron con algunos errores que bueno, terminaron pagando muy caro. Sí, sí, ni hablar. Creo que somos un equipo por ahí que no tenemos la pelota cuando vamos ganando. Nos falta mejorar, hacer esa autocrítica, juntar pases, tener la pelota, hacer correr al rival. Porque creo que ellos eran los que estaban obligados y nosotros íbamos y bueno, quedábamos mal parados. El gol llegó en el segundo tiempo, pero bueno, creo que tuvieron varios desbordes de esos. Y creo que eso tenemos que empezar a mejorar, hacer autocrítica, por ejemplo, de mi parte, que los goles que erré, en los cruces vos no podés tener esos errores, esos detalles, porque te vas para afuera y se termina el torneo. Así que bueno, hay que dar vuelta a la página. Ya tenemos el cruce ahora el domingo, así que hay que trabajar en esos errores, pulir esas cosas y bueno, meterse de lleno en los cruces. ¿Cuánto, Juanpi, le atribuís a la parte futbolística, pero sobre todo a la mental, ¿no? Porque venían de 3 derrotas consecutivas, esta es la cuarta, y yo creo que más allá de la parte futbolística va a ser importante levantar de lo anímico, ¿no? Sí, sí, yo creo que en el primer gol encontramos ese ánimo que necesitábamos y no lo supimos aprovechar, no supimos mover la pelota. Y creo yo que, como decís vos, esa rachita de 3 derrotas seguidas se notó en el primer gol de ellos, porque se vino abajo el equipo, dejamos de jugar, empezamos a lanzar y no nos sirve eso. Así que bueno, hay que trabajar sobre todo en eso, en lo anímico, no caernos, porque creo yo que quedamos octavos, se viene un clásico y qué más lindo que levantarnos ahora. Bueno, en la última, porque si se da, bueno, el clásico con Unión, no jugarían el domingo, porque Unión tiene que jugar la vuelta por Copa, así que jugarían entre semana, tendrían un tiempito más como para trabajar. Sí, sí, por lo menos tendríamos esa recuperación de una semana, aprovechar a trabajar, a corregir y bueno, a meterse de lleno, porque bueno, ellos van a tener la ventaja deportiva, nos ganaron acá, pero bueno, tenemos una linda revancha. ¿Con qué sensaciones en un partido que lo empezaron ganando tempranamente, que parecía que podía llegar a ser la noche de libertad, pero bueno, se lo terminaron dando vuelta? ¿Cómo lo analizás? Buenas noches. ¿Qué hace Gonza? Sí, es partido, no sé si raro, pero un partido en el cual creo que nos faltó matarlo, entre comillas, al partido, liquidarlo, porque sacando la situación esa de que creo que era el 2-1, nosotros tuvimos varias situaciones claras. Recuerdo ahora una del Juanpi, hay que errar mano a mano. Entonces, bueno, estás en esos momentos en los cuales por ahí arrancas muy bien, convertimos, pero después tenés las situaciones como para ampliar la ventaja, a veces mérito también del arquero, pero no lo podemos liquidar y bueno, y en eso de no poder liquidar, también estamos en ese momento de que pareciera que las 2 que te llegan, bueno, son 2 que nos convierten. Son esos momentos, Luis, que más allá de la parte futbolística, que por ahí a lo mejor desde el juego no es el mejor momento de libertad, pero ¿cuánto influye lo anímico después de esas 3 derrotas consecutivas, de llegar a este momento límite que parecía que hace 3 fechas atrás que Libertad era impensado que llegue a esta última fecha hasta con posibilidades de quedar eliminado? Digo, ¿cuánto tiene que ver la parte anímica? Sí, yo creo, mira, Gonza, que se va dando ahí durante el partido. Anímicamente en la semana yo a los chicos los veo bien. Vos fijate que arrancamos el partido muy bien, con una dinámica, haciendo el plan que teníamos que hacer, buscándolo a Nata y generamos bastante. Yo creo que nada hasta que nosotros convertimos. Pero pareciera como que sí, cuando vos vas y errás y vas y perdés pelota y vas y volvés a errar, lo que fuera, ahí siento que nos vamos cayendo, nos empiezan a atacar, empezamos a dejar espacio y es como que bueno, no por ahí no estamos siendo inteligentes en que si no se dan las cosas, bueno, replegarte, hacerte chiquito, no dejar espacio, porque antes de las del gol de ellos ya habían tenido 2 o 3 corridas, porque nosotros también permitimos eso. Y bueno, yo lo veo más con el transcurso del partido que nosotros, al no encontrar algunas cosas positivas, empezamos por ahí a caernos. Lo decía yo en la transmisión, en el comentario, hoy vi que sufrieron muchísimo las pelotas cruzadas, las espaldas, los laterales, sobre todo por el lado de Gaby Villafañe. Ahí Cimbrón, cuando se tiró por ese sector, ya lo había hecho un poquito en el primer tiempo, pero en el segundo tiempo, bueno, convierte el gol Atlético y después bien rápidamente una jugada similar, que termina con el remate y la tapada de Gastón. Sí, tal cual, Gonzalo. Justo lo hablábamos con Kiki.
A ver, Cimbrón es un jugador rápido, veloz, pero yo a dónde veo el problema principal, en los que lanzan. Ujú. Y nosotros nunca llegamos a presionar a esos que lanzaban, porque no eran que eran rechazos de los centrales, eran por ahí Rodríguez que agarraba la pelota y ¡pum! Pelotazo con Cimbrón. Entonces, cuando te agarran con la línea retrocediendo y un jugador de frente, es difícil para el lateral. Pero yo creo que la base de todo, o donde empieza todo, es en el quien lanza, que nosotros no podíamos llegar a esa presión. Y bueno, en vez por ahí de replegarnos un poquito y no dejar tanto espacio, salíamos de a uno o quedábamos pasados y bueno, ya se empezaba a ver de que se nos iba a complicar ahí en esos pelotazos y bueno, Kaku creo que lo aprovechó. La última. Bueno, terminó el octavo y tener que jugar el clásico con Unión. Con la ventaja deportiva favorable a Unión y bueno, ¿cómo lo ves? Lógicamente está por ahí fresco lo que fue el último partido, pero claramente esto va a ser distinto, ¿no? Sí, tal cual, Gonzalo. A mí sinceramente no es que me avergüenza ni no, nada por el estilo, pero sí me da un poco de cosa por cómo habíamos arrancado a terminar octavo. Libertad creo que no tiene ni que verse en eso, en esas posiciones. Sin duda que la liga está muy pareja, no sé cómo terminó el CAT, pero Estaba ganando. bueno, estaba ganando, pero bueno, hoy indica que tenemos que jugar un clásico, pero sacando lo que pueda suceder en esos dos partidos, eh, por ahí la disconformidad y me hago totalmente cargo de haber quedado en esta posición porque bueno, no es lo que uno pretende ni lo que uno quiere. Luis, gracias como siempre por el tiempo y bueno, a trabajar porque bueno, seguramente el partido no va el domingo porque Unión tiene que jugar por Copa Santa Fe, irá en 3 semanas el partido, tendrá un tiempito más como para trabajar justamente este juego. Sí, trabajar, seguir buscándole la vuelta, intentar lo que hablamos recién, Gonza, de que no nos caigamos. A ver, yo siempre digo, y era delantero, vos podés trabajar definición, podés hacer un montón de cosas. Después, cuando los muñequitos se empiezan a mover, depende pura y exclusivamente de uno. Bueno, hoy tuvimos erráticos y bueno, cuando empiezan a entrar por ahí las que generamos, que hemos generado bastante, de seguro vamos a manejar los partidos mucho mejor. Así que nada, bienvenidos al clásico. Bien, mucho contenido en el análisis. Bueno, no había escuchado las notas, sinceramente, porque uno estaba en la producción de buscar otros protagonistas también. Bueno, la coincidencia con Juan Pablo Basualdo, ¿no? En eso tomé nota de lo que dijo Juan Pablo. Dice, bueno, no tenemos la pelota cuando vamos ganando, que corra el rival. Bueno, precisamente lo que decía anteriormente, ¿no? Eso de tener la pelota, Libertad, cuando lo gana 1-0 se desprendía muy rápidamente la pelota, iba y venía. Jugar con la desesperación del rival. Exactamente, pero si no tenés la pelota, Claro. el pase va mal dado, dividido, te rebota el balón, pum, pum, parecía un flipper en Sí, un momento sí. del partido, entonces... Tener otro control del juego, ¿no? Claro, pero para eso, si usted tiene la pelota, yo tengo que buscarle espacio para marcarle el pase, ir juntando pase, porque si usted tiene la pelota y sus compañeros no se desmarcan y no tiene Sí, opción sí. de pase, es muy difícil, probablemente que ante una presión del rival la pierda. Es que cuando vos querés manejar la pelota no dependés de un solo jugador, necesitas Exactamente. del juego colectivo. Del movimiento Claro. y de ocupar muy bien los espacios. Los dos protagonistas, tanto Rivero como Basualdo, el tema es hacerse cargo. Uno desde cada uno de sus puntos de vista y desde su función dentro del campo de juego. Basualdo dijo, bueno, tenemos que ser eficaces, reconoció en estos momentos críticos, en estas situaciones de juego donde hay mucho por delante, tenemos que estar finos. En el cual dijo, yo tuve situaciones y no las marqué. Hay que tener eficacia. La otra, y fueron coincidentes, después del gol nos caímos. Rivero también hace mucho hincapié en la parte anímica, cuando no salen las cosas. Basualdo dijo, después del empate empezamos a lanzar y no a jugar. Pero bueno, creo que el análisis y la foto de estos protagonistas de Rivero y de Basualdo la correcta. Tiene que, más que nada, Libertad tiene que el anímico. Sí. Lo anímico porque, a ver, post partido después te queda en la cabeza retumbando que tenés 4 derrotas consecutivas, porque es lo que se habla en la calle, y que de esos 4 partidos hiciste un solo gol. Entonces, es lo que hace ruido. El jugador debe abstraerse, buscar patrones para recuperar. ¿Qué son patrones? Y voy a decir patrones, pero ¿qué? La confianza, ser solidario con el compañero, tener seguridad, creer en sí mismo. Por ahí son los patrones que te llevan a fortalecer sobre todo la parte anímica. Sí, yo creo que la parte anímica la sufre mucho más Libertad, está claro, Sí.
cuando el rival o le empata como le empató ahora en este partido, o incluso se encuentra desde ventaja. Es desde ahí. Libertad le cuesta recuperarse cuando se ve abajo en el marcador, y eso tiene que ver muchas veces con la cuestión anímica, ¿no? Tener esa fortaleza para decir, bueno, me levanto, voy, le pongo el pecho y trato de revertir la situación. Después, bueno, se puede dar o no que puedas revertir un resultado, pero bueno, Libertad deberá levantarse en ese sentido. Y después, bueno, en la parte futbolística, vuelvo a insistir, Libertad en este partido por lo menos se puede quedar más tranquilo porque las situaciones las generó, las tuvo, sí. Y bueno, deberá estar un poco más fino a la hora de resolver y después, bueno, corregir los errores que por ahí se cometieron, que bueno, en este partido Libertad los termina pagando demasiado caro porque Atlético no es que lo llenó de situaciones de gol, sino que las dos que tuvo, bueno, lo pudo aprovechar. Exactamente. Bien Rivero en una parte asumiendo su responsabilidad y que le cuesta creer, ¿no? De este Libertad que arrancó de una manera y cómo terminó, ¿no? Sí, bueno, lo dije anteriormente, era impensado. Sí, era impensado. Por eso Libertad deberá ir al baúl de los recuerdos, estos recuerdos muy cercanos, y decir, bueno, ¿qué es lo que hacía bien antes, que estaba allá arriba? Deberá buscarlo y traerlo a la realidad. Así de simple. Y qué lindo que se viene un clásico, ¿no? Qué bueno decir. 13 vienen a falta de uno, ¿eh? 13 vienen. Como creo que esto es histórico, ¿no? La Liga Ceresina que haya 3 clásicos en un cruce de liguilla. Los resultados para que la liguilla tenga el clásico del sur, tenga el clásico cerecino y el clásico de Tostado. Si lo planeás, creo que no te sale. No, realmente. Bueno, momento de marcar la pausa. Quédese, porque tenemos más partidos de esta última fecha de la Liga Ceresina. Carnicería 5 de abril. Calidad familiar. Venta de carnes de calidad y al mejor precio. Embutidos elaborados por la familia Cela. Pedidos al 3491 446576. 25 de mayo 196 Villa Trinidad. Agrotrinidad Sociedad Anónima, repuestos y servicios metalúrgicos e hidráulicos. Agrotrinidad Sociedad Anónima, siempre junto al agro. Teléfono 3491-586258 Villa Trinidad. Comuna de Villa Trinidad, somos trabajo. Comuna de Villa Trinidad, acompañando siempre al deporte local. Gestión José Luis Sánchez. Cooperativa Tambera Limitada Unión Villana, siempre junto al productor. Avenida San Martín 193 2345 Villa Trinidad, Santa Fe. En Villa Trinidad tu parada obligada es el mercadito. Verduras frescas, congelados, milanesas, salamín, kioscos y mucho más. El mercadito, Saavedra 430. Variedad, precios y atención como en casa. Abierto de 8:30 a 13 y de 16:30 a 22. Ferretería Villa Trinidad de Rubén Viñolo y familia. Tiene todo lo que necesites en el rubro y mucho más. Leman y Estanislao López, teléfono 03491-580324. Supermercado Giro, todos los días calidad y los mejores precios. Supermercado Giro, Ercilia, Rufó y Villa Trinidad. Gracias por acompañarnos. Porque cuando se trata de estar impecable, no se puede improvisar. La Cueva Barbershop. Turnos al 3491-463648. Pasaje Olmex en Mañana 652, donde los cortes juegan en primera y el look siempre gana por goleada. Barbershop La Cueva, el clásico que nunca falla. Comería La Esperanza, venta de cubiertas nuevas, multimarcas, servicios de recapado y recauchutado, amplios horarios disponibles y la mejor atención para el cliente. Gomería La Esperanza, celular 3491-456910, Corrientes y San Martín, Villa Trinidad. Cooperativa Agrícola y Ganadera La Trinidad Limitada, acopio de cereales, mutual y seguros, asesoramiento técnico, turismo, servicio de salud, organización de productores que proyecta a diario el accionar de sus socios. UM 299 Villa Trinidad, teléfono 03491 49 11 16 o 17. Las Gurisas Verdulería y Frutería, precio y calidad. Las Gurisas Verdulería, nos encontramos en Belgrano 445 Villa Trinidad.
Luca Materiales, venta de materiales para la construcción, con la calidad, confianza que nos caracteriza. Casa Central, Villa Trinidad, sucursales, Arrufó, Ceres, San Guillermo y Sunchales. Luca Materiales, 3491-4600-404. Asociación Mutual de los Socios y Adherentes del Club Libertad Trinidad. Turismo, ahorro, banco de sangre, subsidios, tarjeta de débito. Asociación Mutual de los Socios y Adherentes del Club Libertad Trinidad. Desde 1990, comprometida con los sueños de la gente. Pampa Norte Agropecuaria desarrolla y dispone de servicio para el campo. Además, insumos agropecuarios, asesoramiento, monitoreo. Pampa Norte Agropecuaria, 3491-413030. Después del partido de Libertad, la seguimos en la Polo. Y si venís con la camiseta, tenés un 10% de descuento. Polo Villa Trinidad. Panadería y minimercado San Cayetano, donde encontrás varios productos de consumo diario. Lácteos, bebidas, pan, facturas, tortas. Panadería San Cayetano. Más de 25 años juntos. En Sarmiento 211, teléfono 3491-491079, Villa Trinidad. Para la práctica de tu deporte favorito, todo lo que necesitas lo encontrás en Trinidad Sport. Ropa y calzado deportivo y urbano. Hombre o mujer se visten en Trinidad Sport y San Guillermo Sport. Estación de servicio IPF Villa Trinidad. La mejor atención y toda la calidad. Edición especial de BTC Sport en este jueves, segundo bloque, y tenemos compactos de esta última fecha de la Liga Ceresina. Uno que se jugó el domingo, claro, y el otro que se jugó anoche también. Exactamente, el domingo, que era un partido importante sobre todo para Banderas, que necesitaba ganar. Visitaba a Ferro, un Ferro ya eliminado. Así que bueno, vamos a compartir ese partido, los goles de lo que ha sido la victoria de Bandera 3-1 sobre Ferro, y lo que dejó anoche también, otro de los partidos clave. Atención al segundo gol de Atlético de Tostado, de Ojeda, con la victoria del Atlético de Tostado sobre Selva 2-1. Lo lindo que es tener en un equipo un goleador, un goleador, como lo tiene Unión y como lo tiene Atlético de Tostado. Exactamente. Bueno, compartimos las imágenes. Bien, nos metemos con lo que sucedía, lo dicho, el día domingo. En San Cristóbal, en la cancha de Ferro, un duelo importante para Bandera, porque estaba obligado a ganar. Bandera que había conseguido un empate sobre la hora con 2 hombres menos frente a Atlético de Tostado. Clave el punto que había sacado. Y bueno, ahora enfrentaba a un Ferro ya eliminado y le va a terminar ganando por 3-1. Aquí el árbitro fue Mauricio Roldán. Aquí va a venir la apertura del marcador. Walter Peralta marcó en 2 oportunidades y Juan Pablo Campo los goles para el conjunto de Unión y Juventud de Bandera. Ahí lo vemos a Peralta, el número 10, que convierte tras la salida del arquero de Ferro. Yeyiel Bazán va a ser el autor del único tanto para el conjunto verde. Unión y Juventud de Bandera que se ponía en ventaja. Acá va a venir una oportunidad para Ferro. Va a venir el centro al segundo palo. Y allí el anticipo de otro goleador. Si bien le costó en esta primera parte del año a Bazán, como a todo Ferro, creo. Pero de cualquier manera hizo algunos goles importantes el 9 de Ferro. Aquí un buen anticipo allí en la disputa con el defensor y la resolución. Es un gran delantero, pero se tuvo que esforzar mucho para hacer los goles, porque... Sí, un Ferro con muchos chicos, apostando mucho justamente sin tener demasiados refuerzos. Bueno, Bazán es uno, pero después no mucho más. Y bueno, le costó realmente muchísimo al conjunto de Ferro 2, que bueno, no pudo tener chances. Fue el único equipo que llegó sin posibilidad en las últimas fechas. Bueno, aquí un lindo gol del número 7 de Juan Pablo Campo para poner el 2-1. Una buena definición, remate cruzado. El intento de la agarra con todo el empeine, porque la pelota le pica antes. La calzó justo, Esa pelota cuando te quedan picando, fíjate ahí, le queda picando y le da con todo el empeine. Se tiró Caserito Ortiz, pero imposible para el arquero de Ferro. Y de esta manera, Bandera otra vez arriba en el marcador. Una victoria necesaria para el conjunto santiagueño. Aquí en el intento, bueno, ya en la parte final, ¿no? Bueno, faltó uno de los goles
de Bandera, que terminó Sí, 3-1. correcto. Lo dicho, Falta dos un de gol. Peralta y el otro de Ocampo para la victoria 3-1. Nos metemos con lo que pasó anoche. Duelo de necesitados de triunfo, sobre todo del CAT. Selva hasta Sí. incluso con el empate tenía posibilidades. Claro. Pero en el caso de Atlético de Tostado no tenía otra posibilidad que la de ganar. Era la única alternativa que tenía. Y bueno, vamos a compartir las imágenes aquí. Bueno, cuando atacaba Atlético de Selva. Vamos a ver si ya podemos tener la posibilidad otra vez de tener las imágenes. Bueno, ya vamos a estar seguramente con ese partido. Pero bueno, va a terminar ganando Atlético de Tostado 2-1 con 2 goles de su goleador de Ojeda. Lo ganaba 1-0, lo empató Marossi para Sí. Atlético de Selva. El número 9 Ojeda para el 2-1. Y esto lo mencionamos en la previa de la transmisión radial, que si Atlético Tostado necesitado ganaba este juego y se metía en clasificación, va a hacer mucho ruido, porque es un equipo que tiene mucho oficio en estas instancias definitorias. Sí, yo no sé esto cómo le ha caído a San Lorenzo de Tostado, que ha dicho, bueno, después de terminar bien arriba en la clasificación, sin sufrir como años anteriores, le toca un cruce en el primer cruce al clásico rival Atlético de Tostado. Pero bueno, Si bien San Lorenzo le ganó el clásico, sí, bueno, pero esta es otra historia, ¿no? claro, pero bueno, también si lo ganó bien San Lorenzo, pero eran con un Atlético Tostado que justo estaba jugando la Estaba final. con de la cabeza en otro lado. Exactamente, estaba jugando la final de la Copa Federación. Bueno, aquí las posibilidades, ahora sí vamos bien con el compacto, el par de posibilidades. Aquí el intento del cabezazo parece que era de Conrado, que terminaba con la pelota en las manos de Nacho Venegas. Aquí por la izquierda Veloso, el número 10 que tira el centro, la pelota cae en el área, el cabezazo y 2 cabezazos en el área, dicen que es gol. Bueno, así fue. Ojeda, tras la salida del arquero de Alejandro Díaz, ahí vemos un cabezazo. Aparece Ojeda, sale el arquero, queda a mitad de camino. Sí, me parece que no sale bien, error en el cálculo, porque Ojeda es un delantero peticito y toda la altura del arquero de Atlético Selva no pudo impedir el cabezazo del delantero. Bueno, aquí una pelota difícil para Díaz, que termina resolviendo bien porque la pelota se metía en el primer palo. El rechazo largo aquí de la defensa de Selva. La despejan allí de Atlético de Tostado. Le va a quedar a Marossi el remate. La pelota le pica antes y aquí hay complicidad de Venegas. Sí. Se lo salvó tantas veces al CAT. En esta me parece que hay un error del arquero. Más allá de sin sacarle mérito el remate de Marossi. Porque esa pelota, fíjate, le pica justo. No le pudo poner el cuerpo atrás de las manos Nacho Venegas. La pelota se le terminó metiendo. Y con ese gol Selva empataba el partido. Y otra vez se metía en zona de clasificación. Así se iba el primer tiempo, con ese empate transitorio, y ahora nos metemos en el complemento. Aquí Selva con esta posibilidad, el CAT que lógicamente tenía que salir a buscar el resultado, no tenía otra. Va a venir este centro. Ahí, ¿qué pasó? ¿Quedó congelada la imagen? No, está con dificultad del archivo. Bueno, algún problema que no depende por ahí de nosotros aquí. De cualquier manera, bueno, agradecerle a la gente de Tostado que nos manda también las imágenes, pero Sí, bueno, el material. no importa, total, ya sabemos, lástima que no podemos ver el gol de Ojeda, ¿no? El segundo, Sí, que fue un lindo gol de es un chilena, golazo. pero bueno, finalmente va a ser victoria para el CAT, lo va a conseguir, y Selva que bueno, se le terminó dando un resultado en la cancha de Libertad que no hubiese querido, ¿no? Porque lo que menos que quería, que más allá de su propio resultado, era que Cacu gane, ¿no? Lo que menos le convenía en la cancha de Libertad a Selva era que Atlético Ceres gane. Si hay dos equipos que se parecieron en este torneo Apertura, son Atlético, Selva y Libertad. ¿Usted recuerda cuando el arranque de Libertad, bueno, que consiguió los 12 puntos? Selva tuvo puntero en la primera, ganó los primeros 3 partidos, si no me equivoco. Atlético de Selva, que en las primeras fechas también había ganado Sí. los primeros partidos que Libertad lo visitó a Atlético Sí. de Selva, y era un equipo invicto Exacto. que había arrancado muy bien el torneo, y ambos terminaron en la parte final cosechando muy pocos puntos. Exacto, sí, Muy sí. pocos puntos. Por eso digo que se parecen mucho las campañas que hizo Libertad y Atlético Selva en este torneo, donde los dos ambos De mayor a menor. fueron exactamente de mayor a menor, y bueno, a tal punto Que por un gol Libertad pasó. bueno, y ambos terminaron disputando la octava ubicación, Claro, ¿no? exactamente.
Que Libertad lo superó por un gol, nada Sí, más. sí, exactamente. Libertad terminó con diferencia de 0 y Selva con -1. Así de apretado terminaron. Sí. Bueno, vamos a las placas. ¿Usted dirá? Bueno, la victoria de Unión Deportiva Rufó. San Lorenzo Tostado, que San Lorenzo sobre Tostado Rufó. le ganó 2-1 a Unión Deportiva Rufó. El árbitro fue Fernando Retamoso, hablando del Sud 23. Sí, bueno, Bandera le ganó 2-0 a Ferro. Y aquí el empate 1-1 entre Libertad y Atlético Ceres Unión. El empate de Nico Pesaresi ya en tiempo de descuento. Lo dejó afuera Caco, Lo dejó fuera Cacu y lo metió a San Guillermo. y le abrió la puerta a Unión de San Guillermo, que hasta antes de ese gol Claro, estaba fuera. porque Caco ganaba y también ganaba Selva. Los dos se metían y lo sacaban a Unión de San Guillermo. El empate de Nico Pesaresi de tiro libre sobre la hora de Libertad le dio a Unión de San Guillermo la clasificación y lo dejó afuera a Atlético Ceres. Increíble, ¿no? Sí, además un golazo tiro libre. Sí, bueno, y lo que fue la victoria de Selva, lo decíamos, ¿no? Selva ganó 1-0. Se terminó metiendo el conjunto santiagueño, pero bueno, el que quedó afuera fue Atlético de Ceres y Unión de San Guillermo mantuvo su lugar entre los 4. Bien, bueno, lo dicho, con estos resultados ya estaban clasificados. Central primero con 23, San Lorenzo de Tostado segundo con 20, Atlético de Selva con 18 y Unión de San Guillermo con 17, al igual que Atlético de Selva. Lo que pasa es que, claro, tuvo una muy buena diferencia de gol. Unión de San Guillermo terminó con más 12 y Atlético de Ceres con más 2. Por eso el conjunto sanguillermino se metió dentro de los 4. Bien, pasamos entonces cómo van a quedar conformados Exacto. los cruces del Sub-23. El Sub-23, que bueno, estas semifinales van a comenzar a disputarse el viernes 5 de junio, la semana que viene. Correcto. Todavía con los horarios a confirmar. Bueno, van a ser Unión de San Guillermo, que fue el 4 con el primero Central, y Atlético de Selva, que terminó tercero frente al segundo, que fue San Lorenzo de Tostado. Claro, y después las semifinales de vuelta van a jugar el 12 de junio. Claro, ¿no? ahí se invierten las localías para Correcto. definir a ver quiénes son los que pasan a la final. Claro, estas semifinales se van a jugar el viernes 6 y el viernes, bueno, Viernes 13. viernes 13, correcto. Bien, pasamos a Primera División, repasamos resultados con el arbitraje de Marcelo Retamoso en Arrufó. Unión Deportiva Arrufó el domingo le ganó a San Lorenzo Tostado 2-1, los 2 goles de Sanabria. Agustín Cisnero para el conjunto rojo y negro de Tostado. Bueno, lo que vemos también recientemente, la victoria de Bandera 3-1 sobre Ferro, con los goles de Peralta en 2 oportunidades, dio Campo, y el Bazán el gol de Ferro. La victoria de Atlético Ceres Unión en el estadio Rafael Pepa, ganó 2-1. Para Libertad Rodrigo Puebla, para Atlético Nicolás Alves de Sousa y Julián Rodríguez. Alejandro Schneller fue el árbitro. Bueno, con 2 goles de Atlético de Tostado de Leandro Ojeda, le ganó 2-1 a Selva. Había empatado transitoriamente Leandro Marossi. Bueno, y con estos resultados, Unión de San Guillermo se queda con el número 1, 24 puntos. San Lorenzo de Ambrosetti y San Lorenzo de Tostado, los dos con 18, pero mejor diferencia para el de Ambrosetti, por eso segundo conjunto ambrosetino y tercero San Lorenzo de Tostado. Cuarto Central con 14, fíjate, Atlético de Ceres, que estaba fuera y lo igualó a Central en cuanto a puntos, pero quedó con mejor diferencia, por eso Central va a tener la ventaja deportiva frente a Atlético de Ceres. Luego sexto Atlético de Tostado con 13, al igual que Unión y Juventud de Bandera, pero mejor diferencia de gol para el CAT. Y octavo Libertad con 12 puntos, y lo que decíamos, Selva termina con 12, Unión de Rufó también con 12, pero Libertad lo termina salvando una levemente mejor diferencia de gol. Sí, en realidad neutra. Sí. Quedó en 0, porque convirtió 14 goles y le han convertido 14 goles. Bueno, sí, eso de otra cuestión también para mejorar el Libertad. Y bueno, lógicamente Rufó, que había hecho lo suyo, había ganado, lo necesitaba, pero bueno, ya después no dependía del conjunto de Unión Deportiva Rufó. Lo perjudicó la gran diferencia de gol en contra que Sí, tenía. sí, eso sin duda que lo perjudica. Bueno, está a las claras que terminaron los tres allí con 12 puntos, pero Libertad por un gol de diferencia termina metiéndose. Bueno, lo que se viene. Sí. Ya en cuartos de final de la liguilla. Partidos que va a haber este domingo. Va a haber 2 partidos. Claro, 2 partidos y 2 dos partidos el miércoles. Exactamente. Bien, van a jugar este domingo Atlético Ceres, el clásico con Central. Y van a jugar en Bandera, Unión y Juventud de Bandera y San Lorenzo de Ambrosetti. Todavía horarios a confirmar. Exactamente. Y el miércoles van a jugar Atlético de Tostado con San Lorenzo de Tostado y Libertad frente a Unión de San Guillermo. Bueno, aquí horarios a confirmar, pero uno imagina que va a ser
no antes de las 21:30, si bien es un solo partido. Un solo partido. Pero bueno, a ver, al estar por ahí la cercanía de los dos partidos, lógicamente el de Tostado es la misma ciudad, el de Libertad y San Guillermo están cercanos, puede ser que el partido vaya A las más 21. temprano, exacto. A las 21. 21 como mucho, 21:30. Me parece que ya a las 22 sería demasiado. Sí. Bueno, y los partidos de vuelta del Clásico de Ceres y de Unión y Juventud de Bandera con San Gabriel y San Brosetti se van a jugar el domingo 7 de junio. Exactamente. Así que bueno, ya rápidamente, ¿no? Sí. Ya el domingo que viene, el domingo 7, no este domingo, sino el domingo 7, ya se van a conocer los semifinalistas. Claro, se van a jugar todos los partidos. Todos los partidos, exactamente, porque la Copa Santa Fe, por eso se divide los partidos de ida entre domingo y miércoles, porque el CAT y San Guillermo tienen que enfrentarse por la vuelta de la Copa Santa Fe. Termina esta fase de la Copa y al fin de semana siguiente siempre hay un fin de semana libre, que es el que va a ser el del domingo 7. Ahí se van a jugar las revanchas de estos partidos de la Liga. Bien, entonces los partidos para este próximo domingo, el Clásico de Ceres y en Bandera, Unión y Juventud de Bandera con San Lorenzo de Exacto. Ambrosetti, y el domingo partido de vuelta por la Copa Santa Fe en San Guillermo, Unión de San Guillermo con Atlético Tostado. Exactamente, así que bueno, el clásico entre Libertad e Unión el miércoles 3 de junio, el miércoles de la semana que viene, habrá que esperar la confirmación del horario. ¿Nos despedimos? Sí. Lástima que quedó pendiente. Tenía ganas de ver el gol El gol de Ojeda, bueno, de después Leandro lo Ojeda. buscamos porque estaba a las vueltas allí en las redes sociales, ahí lo va a poder ver. Bueno, perfecto. Bueno, gracias como siempre por su compañía. Nos encontramos en cualquier momento. Buenas noches.